Bienvenidos a nuestra serie sobre Jesús y el judaísmo. Y estamos usando el texto de Mateo 23, 1 hasta el versículo 22. Y el tema es la cátedra de Moisés. Y esta es la serie número 22. Mateo 23, 1 dice, y lo leemos nuevamente: a propósito, invite a otras personas para que estudiemos la palabra, tomamos café y compartimos entre nosotros mientras estudiamos Mateo 23. 23, 1 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hemos explicado en la enseñanza anterior es que Jesús dice que lo que ellos digan, pero que lo digan conforme a Moisés, pues hacedlo. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque el versículo 2 dice que muchos de ellos, de los fariseos y los escribas, se sientan en la cátedra de Moisés, dan cátedra sobre Moisés. Y toda la cátedra que ellos den sobre Moisés, dice el versículo 3, todo lo que os digan acerca de Moisés, que por supuesto esté en el texto del Antiguo Testamento, pues guardadlo y hacedlo. Eso es lo que venimos diciendo. Y luego la parte B del verso 23 dice: mas no hagáis. Usted nota en el versículo 2 dice: haced cuando ellos os enseñen correctamente sobre Moisés lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero cuando ellos les enseñen y lo que les enseñen no esté en el Antiguo Testamento, no lo hagan y no tengan en cuenta, como dice el versículo 3, sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Obviamente que Jesús, que los conoce, sabe que ellos traen una promulgación oral, una promulgación religiosa, y que aún esas enseñanzas religiosas que ellos anexan ni tan siquiera la cumplen. Ahora, es bueno tener en cuenta que existe en cualquier lectura de cualquier texto, existen lo que se llaman en términos gramaticales el anglicismo. Voy a explicar qué es anglicismo en términos gramaticales. Pero aquí encontramos en Mateo 23, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y este es un hebraísmo. Para que usted me entienda, es como un anglicismo, pero solo tenga en cuenta el término que este es un hebraísmo, es decir, es una expresión hebrea, ¿sí?, que es traída para ser traducida al griego. O sea, traer algo que se dice muy comúnmente en otro país donde hay otro idioma
y traer esa misma palabra a otro país donde hay otro idioma. Entonces hay que tener mucho cuidado que para poder entender lo que quisieron decir lo del otro país, que es como un dicho, para que entienda que inmediatamente ellos lo entienden. Hemos dicho que ese es un hebraísmo en este caso. Entonces, leídas en otro idioma, puede ser la traducción distinta y entendida de manera distinta. Otra vez, es que es tomado del hebreo el anglicismo la cátedra de Moisés o el hebraísmo la cátedra de Moisés y traerla al idioma griego. Entonces ese término hay que explicarlo, qué quiere decir. Es una expresión dicha en otro idioma, es como un idioma extranjero está diciendo algo que dice otro idioma y que en el otro idioma es muy común. Pero a veces lo que se está diciendo en el idioma del otro idioma ocurre que no tiene sentido. Y en este caso, el que lee Mateo 23, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es muy posible que ese anglicismo traído no se entienda, o aún más, ni se use en este caso. Entonces, es como tomar prestado un término de un idioma y traerlo al otro. Eso es lo que se está haciendo aquí. Eso, ese dicho, la cátedra de Moisés, entonces se trae dentro del idioma hebreo y se coloca en el idioma griego. Y tal vez los griegos ni entendieron que era la cátedra de Moisés. A ver un ejemplo. Usted escucha a lo paisa es muerto de hambre. Y eso se vuelve como un dicho que es muy conocido en nuestro medio. ¿Cómo lo entendemos nosotros cuando dice que está muerto de hambre? Nosotros, ¿qué queremos decir con eso? Nosotros lo entendemos de una manera, pero tal vez otras personas de otro país y de otro idioma, si nosotros hiciéramos la traducción muertos de hambre, entonces en otro contexto y en otro idioma, el uso no es igual al que se da de donde proviene. Entonces, muerto de hambre, dicho en Colombia o específicamente en Antioquia, ¿cómo se entiende, por ejemplo, en la China? Y traducir muerto de hambre en el idioma chino. Y muchas de esas explicaciones no significan absolutamente nada. Entonces, decir la cátedra de Moisés, tal vez usted y yo no lo entendamos, ¿sí? Hay expresiones que no tienen sentido. Entonces, muerto de hambre puede ser que la persona murió de hambre, se entienda en otro país. Aquí no se entiende que murió de hambre, sino que cuando dice muerto de hambre es otra expresión que quiere decir otra cosa. Así que en el Antiguo Testamento, hablando en términos del hebreo, a veces al trasladarlo al idioma griego y explicado en otro contexto, no significa nada o no significa lo mismo que en el otro idioma. Entonces, en Mateo 23, 2, sentarse en la cátedra de Moisés, esa es un anglicismo. Entonces, la pregunta obvia es, cuando usted lee en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, ¿usted lo entiende? La gente dentro del mundo judío, ellos entendían ese
anglicismo o esa frase. Entonces, dar cátedra de Moisés era proclamar las enseñanzas de Moisés, sencillo, ¿ve? Dar cátedra de Moisés, sentarse en la cátedra de Moisés, implica que se enseñaba sobre Moisés. Y si daban cátedra de Moisés, es obvio que llámese quien se llame, escribas o fariseos, ellos deben de enseñar sobre Moisés basado en el texto que está o en Génesis, o en Éxodo, o en Levíticos, o en Números, o en Deuteronomio. Así que dar cátedra de Moisés era traer las enseñanzas de Moisés y luego hacerle caso a las enseñanzas de Moisés. Luego, si los escribas y los fariseos sientan cátedra de Moisés, se espera que ellos utilizan una información correcta. Me explico. Digamos que hay una cátedra sobre Simón Bolívar. Entonces, las personas que sean aún de otro país, cuando den la cátedra sobre Simón Bolívar, se espera que ellos utilizan los documentos correctos y ellos hablan precisamente de Simón Bolívar conforme a los documentos que ellos posean en ese momento. Es enseñar sobre Simón Bolívar. Así que cuando dice dar cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, quiere decir que ellos están obligados a hablar específicamente lo que está escrito de lo que dice Moisés. A ver, alguien que no sea cristiano o de cualquier religión, hable sobre Jesús y da cátedra sobre Jesús. Se espera que lo que explique y lo que hable lo toma de documentos, en este caso lo toma de las escrituras, lo toma del Nuevo Testamento y lo que habla es de acuerdo al documento del Nuevo Testamento. Quien quiera que sea debe ceñirse. Si da una cátedra sobre Jesús, es sobre Jesús basado en los documentos existentes. Y si hay nuevos documentos, deben de tener en cuenta los otros documentos. Luego, cuando dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es que cuando los escribas y los fariseos, o cuando la religión del judaísmo hable sobre Moisés, es necesario que se guíen por el documento de Moisés mismo, lo que él escribió. Si se va a hablar de Moisés, si se va a dar cátedra de Moisés, ¿qué fue lo que Moisés dijo? Yo diría que hasta este momento estoy haciéndolo bien elemental para entender que no es extraño que los escribas y los fariseos enseñen de Moisés. Sí, que una persona incluso que no sea creyente y use los mismos documentos de la escritura para hablar de Jesús, enseñe sobre Jesús. Entonces, todos los que enseñen sobre Moisés, entonces dice el texto, eso lo debe guardar y hacerlo. ¿Por qué? Porque Moisés lo está enseñando. Todo lo que los escribas, dice Jesús, y los fariseos enseñen sobre Moisés, sobre el texto del Antiguo Testamento, hacedlo, téngalo en cuenta. Pero hay un pero. En el versículo de Mateo 23, 3, en la parte segunda dice, mas, o sea, pero, mas no hagáis, ¿ve? Mas no hagáis lo que ellos enseñen por fuera de los documentos Antiguo Testamento sobre Moisés. A ver, entendamos. Los escribas y los fariseos hablan sobre Moisés. Perfecto. ¿Está en la escritura? Perfecto. Pero si de pronto ellos empiezan a enseñar algo que es lo que ellos se imaginan, que no está
en los textos, en los documentos del Antiguo Testamento, entonces dice el versículo de Mateo 23, 3, más, o sea, pero, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces hay un pero, un más lo que ellos enseñen fuera del texto del Antiguo Testamento, o sea, sus promulgaciones, sus enseñanzas, su ley oral, no lo tenga en cuenta, no lo hagáis. Es decir, si alguien me está hablando de Jesús, quien quiera que sea, y está correcto, está en la escritura, no hay problema. Pero si me empieza a decir cosas que no están en el texto, que no están en las escrituras, entonces esas cosas yo no las debo hacer. Muy interesante lo que encontramos nosotros en Mateo 23, en el versículo 2, en la segunda parte: no lo hagáis. Y no lo hagáis porque ellos lo hacen conforme a ellos mismos, conforme a sus obras. Y dice el texto, porque dicen y no hacen, ¿sí? Porque cuando hablan de Moisés, entonces se espera que ellos lo hagan y que los oyentes lo hagan porque es cátedra de Moisés. Pero lo que ellos dicen que no está en el documento, ni ellos lo hacen, ni ninguna persona que oye dichas enseñanzas está obligado a aceptarlas. Mateo 23, 3, mire lo que dice: porque atan cargas pesadas que no corresponden a lo que enseña el Señor. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo, ¿qué? Ni con un dedo quieren moverlo. Así que todo lo que os digan que sea conforme a Moisés y los documentos, obviamente, del Antiguo Testamento, guardadlo y hacedlo, pero más no hagáis conforme a sus obras, o sea, lo que ellos enseñan, porque dicen y no hacen. ¿Y se refiere a qué? Se refiere a lo que ellos enseñan es la ley oral. En el versículo de Mateo 23, versículo 2 y versículo 3 y 4, traemos una de las enseñanzas en Mateo 15. Es que uno de los principios del judaísmo es el uso no de la ley escrita, aunque la utilizan, sino que la mezclan con la ley ¿qué? La ley oral. Entonces, todo lo que digan que esté en la escritura, acéptelo. Y lo que diga que no está en la escritura, háganlo a un lado, no lo acepte. Es una enseñanza muy elemental, pero muy precisa y muy contundente. Así que cuando se dice que no hagáis lo que ellos os enseñan, se refiere es cuando ellos enseñan algo que esté por fuera del texto bíblico, que esté por fuera de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hablando de la cátedra de Moisés. Entonces las promulgaciones o la ley oral se hacen ¿qué? Se hacen a un lado. Así que haz lo que Moisés dice que está conforme a las escrituras, y lo que ellos digan que no está conforme a las escrituras, no lo hagan, porque ellos dicen y no hacen, ¿sí? O sea, es claro, y escríbalo, es, si lo que dicen de Moisés está en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, se acepta. Si lo que ellos dicen no está en los documentos de Moisés, entonces se rechazan y punto. Acepte únicamente las enseñanzas de Moisés que estén en los textos de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y haga a un lado todo lo que está por fuera de la escritura hebrea, todo lo que está por fuera del Antiguo Testamento. Hágalo a un lado. Entonces Jesús trae una claridad, como dije, excelente, perfecta. Lo que dice Moisés, si está en el texto, guárdelo, acéptelo. Y lo que ellos digan, los escritores, o cualquier religión, no lo tenga en cuenta.
Es que en la religión me hablan que Jesús, bueno, si lo que dicen es correcto al texto del Nuevo Testamento, acéptelo. Pero si le dicen algo que no está en el texto del Nuevo, del Antiguo Testamento, deséchelo, hágalo a un lado. Así que si se leyera el texto hebreo, entonces usted lo entiende con más claridad. Por eso es la dificultad del idioma. Pero ya hemos visto y hemos explicado el versículo 2, 3 y 4. Así que en el texto hebreo, si usted leyera, texto hebreo que nosotros no estamos usando, el texto hebreo es: hacer todo lo que él dice. Y esto se refiere que a Moisés. Todo lo que Moisés dice, hacerlo. Y no lo que ellos dicen. Es decir, ¿quiénes son ellos? Los fariseos y los escribas. Se refieren a los escribas. Otra vez, que es muy importante. ¿Cómo se entiende si usted estuviera leyendo Mateo 23, 1 al 3 en hebreo? Entendería, hace todo lo que él, en este caso él, Moisés, diga. Y no lo que ellos dicen. Ellos son los fariseos y los escribas, o los representantes de la religión. ¡Qué claridad! Dice Jesús, todo lo que se refiere a Moisés que esté en el texto, acéptenlo y háganlo. Pero todo lo que ellos, fariseos, escribas, el conglomerado de la religión, todo lo que ellos enseñen, entonces ustedes ¿qué? Háganlo, ¿qué? Háganlo a un lado. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa es la palabra! Estamos en la serie número 22. Hoy hemos llegado a la serie 22 y hemos explicado lo que es la cátedra de Moisés y cómo la enseñanza de Jesús es: haced lo que está en el texto, no lo que está por fuera del texto. Haced caso a lo que el Señor dice en las Escrituras y hacia un lado lo que no dice las Escrituras. No importa quién enseñe, porque si dan cátedra, hay gente que es muy experta. Recientemente escuché de un político, que no voy a dar el nombre, que él va a empezar a explicar que porque él no cree que Dios existe. Pues esas son las bases de él y eso se ignora, eso se hace a un lado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay gente que es muy intelectual y puede hacer explicaciones, pero si las explicaciones están por fuera de la escritura, no se tiene en cuenta, se ignora. ¡Qué enseñanza más maravillosa! ¿Por qué no oramos? Jesús, gracias por darnos claridad, por ser tan contundente con nosotros al decirnos, es lo que está escrito, no lo que dicen las religiones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones siempre.